Muy buenas tardes a todos, todas. Desde ya agradecemos presencia y participación, una ocasión para presentar un trabajo del doctor la gran amiga académica, feminista, una larga trayectoria en Chile extranjero. En esta ocasión vamos a presentar un trabajo que ya tiene tiempo, pero que hoy está disponible en español por la editorial LON, que lleva como título Políticas de Género y Feminismo en Chile de la postdictadura 1990-2010. Bueno, como señalaba, seguramente van a hacer referencia a esto, van a acompañar y van a comentar este trabajo hoy día Fabiola Miranda, científica política de la Universidad Católica de Maule, que me pueden ir corrigiendo si me pasa. La compañera Claudia Galtín, profesora también académica de la Universidad de Santiago, y Julia Rojas, asistente social, que tiene también una trayectoria en trabajo de políticas públicas, también en relación a la temática de información de la Universidad del Paraíso. Bueno, antes de comenzar la presentación del libro, quiero agradecer nuevamente la voluntad de compañera, la posibilidad de juntarse, y le quiero dar la palabra al rector de la Universidad Academia Humanismo Cristiano, el profesor Álvaro Ramos. Quisiera agradecer principalmente a la profesora por la presentación del libro de nuestra universidad, al panelista que hoy día nos acompañan y que van a permitirnos poder conocer con mayor profundidad este texto. Y pensando un poco en lo que esto significa, su relevancia en el momento actual del país, quería contar una anécdota que me ocurrió ayer. Me invitaron por Zoom a hablar con un grupo de chilenos y chilenas de la diáspora, residentes en Francia, la mayoría residentes por fruto del exilio, o hijos del exilio, digamos, y que estuvieron muy activos en el plebiscito del 4 de septiembre en la España del Pueblo. Me pidieron, por decirlo así, desde el interior, comentar con ellos, o que yo les tratara, digamos, de comentar por qué pensaba que había ganado el rechazo. Y en el comentario, uno de las personas que asistía al evento, un hombre, me dijo: mira, lo que pasa es que la campaña y la constitución, en el fondo, la propuesta constitucional, estuvo muy centrada en demandas inmateriales, y sobre todo en la agenda que es lejana al pueblo. ¿Ya? La agenda de género no es cercana al pueblo, la agenda feminista no es cercana al pueblo, por lo tanto, esa es la causa. A mí me llamó mucho la atención porque es una idea que yo creo que va a estar hoy día en el debate. Y bueno, obviamente mi comentario fue el siguiente: miren, la verdad, los avances en materia de la discusión sobre los derechos sexuales y reproductivos, sobre igualdad de género, la agenda feminista en general llegó para quedarse y en buena hora. No existe una oposición central entre lo que podemos llamar dos agendas inmateriales e inmateriales, porque ambas están absolutamente indicadas y son interseccionales, y tienen una necesidad de implicarse en función de ambos avances simultáneos. Entonces ellos comentaron que en Francia en estos días, justamente uno de los debates instalados por la política francesa estaba en, por decirlo así, un señor se llama Roussel, y un señor se llama Mélenchon, discutiendo entre lo que llamaban la izquierda de los derechos y la izquierda del trabajo.
que la izquierda de los derechos es una izquierda que, por decirlo así, es inmaterial, que avanza en materias como género, igualdad, en medio ambiente, en la renta básica de subsistencia, en temas de garantías universales, etc. En cambio, la izquierda del trabajo es la que busca la productividad, la que busca la industrialización, el incremento de los ingresos reales de los trabajadores y trabajadoras, etc., pero que en el fondo es productivo. Entonces, ese debate está ahí, ¿no? Y que ellos también tienen posiciones distintas y que estaban en un debate fundamental al respecto. Lo digo porque creo que el libro, yo creo que nos vuelve a la memoria este tipo de tensiones, que son las que se reflejan en la discusión post-dictadura, en los momentos en los cuales siempre se dijo que había que esperar, ¿ya? Que no era el momento para discutir igualdad de género, aborto, derechos sexuales y reproductivos, que más adelante, en algún lugar del futuro, se iba a poder hablar de esos temas, pero que lo primero era el crecimiento, lo primero era generar condiciones para que Chile pudiera tener unas condiciones materiales, que en el futuro eso iba naturalmente a decantar en condiciones de productividad que iban a ser posibles y que las demandas y materiales puedan ser satisfechas. Y eso, esa postergación es parte, digamos, de esta historia que creo que nos comparte hoy. Una tensión además con los poderes fácticos, una tensión con actores políticos que no logran comprender lo que ocurre, ¿no? Gabinetes enteramente masculinos, formas, digamos, de acción política también masculinizadas y además, sobre todo, una dificultad de poder conectar con lo que fue la demanda de democracia en el país y en la casa, que creo que es fundamental para entender la caída de la dictadura. Entonces, a partir de esta anécdota, que refleja más bien cómo en nuestra sociedad esta temática es candente y requiere de textos como el que hoy día se presenta, quisiera darle la palabra, agradecerlo porque es fundamental avanzar en este debate de manera sostenida y sin postergación. Muchas gracias, doctor. Y bueno, antes de comenzar, ya le vamos a dar directamente a la entrevista. Quiero comentar que en la entrada del auditorio está disponible el texto, va a estar, si la gente no hasta con cualquier asunto quieren acceder al texto. Y bueno, sin más preámbulo, le doy la palabra a hacer la primer comentario. Hola, muy buenas tardes. Hoy día vengo a comentar el libro Políticas de Género, Feminismo en Chile de la Computadura del 2010 al 2010, que apareció en dos editores este año, un par de meses. Quisiera agradecer la invitación a esta instancia, por la cual me llena de sentido por varios motivos, tanto de mi trayectoria, de la doctora y sobre todo su investigación, en la construcción del análisis, particularmente a mí de aquellos que se ha denominado como feminismo de Estado o de respuestas estatales a las problemáticas que afectan a las mujeres. El libro de Nicole Hortense es la edición chilena de un libro publicado en Francia durante el año 2012 por la editora Carmatón, que aquí tengo disponible. Se trata de su tesis doctoral, que fue defendida en la Universidad del País 1, la Sorbonne, si no me falla la memoria, creo que en el 2011. En esa primera aparición, que ya había realizado hace unos años, la autora rápidamente realizó un trabajo de edición acusivo, denso y delicado, pese a la temporalidad que fue bastante acotada, a la altura, un tema que ha provocado y que sigue provocando gran interés. De hecho, ella misma sostiene que la moviliza a comprender cómo el género
logra imponerse en la agenda pública de manera pulida, casi retórica, lo que capta su atención primera, ya que se trata de un campo al cual se le da una visibilidad pública, así también mediática, pero en un tono de conservadurismo, aunque paradójicamente venía a mostrar en el contexto transicional un cierto nivel de progresismo del Estado chileno en el ámbito internacional, sobre todo en materia de derechos humanos. De hecho, debo reconocer que ha sido un libro que me ha acompañado a lo largo de los años, en distintos momentos en los cuales yo misma he realizado análisis, que si bien son más enfocados a políticas de intervención en violencia y de acceso a la justicia para las mujeres, este libro nos da un escenario general, pero no menos específico, para poder situar diversas temáticas investigativas en torno al género y a los feminismos en Chile. De manera general, y más allá de lo que yo me voy a detener en este comentario, lo que busca es condensar la investigación, lo que busca en su investigación es condensar cómo el Estado chileno, en el contexto de la transición democrática, asume las reivindicaciones de igualdad entre los sexos de la segunda ola feminista de los años 80. Para ello, la autora, si bien nos hace un recorrido histórico previo, se detiene en examinar las movilizaciones también de los años 80, y enseguida va reconstruyendo una suerte de línea de tiempo sobre la cronología de la institucionalización de la perspectiva de género en el Estado, pasando por diferentes gobiernos, planes, épocas, de esta perspectiva de género aún en construcción, como la propia democracia, de la cual sostiene se basa en una visión despolitizada, técnica, lo cual la rinde operativa para la respuesta a ciertas temáticas que son privilegiadas por los sectores conservadores y por los sectores de la democracia pactada, lo cual termina por generar una división del feminismo chileno. Así, de manera muy general, se entregan respuestas parciales a las necesidades prácticas de las mujeres a través de una serie de políticas públicas focalizadas que van acentuando el rol sexuado paternalista de las mujeres, cerrando los debates hacia su acceso a una ciudadanía sustantiva en términos de autodeterminación, sobre todo de su cuerpo y sexualidad. Pero ¿cómo entonces? El libro trata sobre las relaciones entre los feminismos, más allá de su apellido, y las políticas de género que en Chile se desplegaron durante las 2 décadas concertacionistas, del 90 al 2010. Como ella misma lo enuncia en su introducción, es necesario destacar a propósito del marco temporal que ella entiende que la reconstrucción de la democracia es un proceso todavía abierto y por lo mismo la postdictadura se prolonga en este libro más allá de la década de los 90. Bueno, las preguntas iniciales que guiaron su reflexión y que luego la llevaron a profundizar en el largo camino investigativo son, por citar algunas, y que luego ya va profundizando evidentemente con mayor detenimiento en el libro, a través del libro conductor que genera, cuáles son las transformaciones de las relaciones sociales de género lideradas por el Estado y los organismos internacionales, a quiénes se dirigen estas políticas de género, cómo se diferencian las transformaciones en función de las clases de las mujeres, cuáles son las reivindicaciones y acciones de diversas organizaciones feministas de mujeres, qué relaciones de poder están en juego en la lucha por la definición de los intereses prácticos y estratégicos de las mujeres. Ciertamente se trata de una obra completa dirigida tanto para un público especialista como para uno más amplio con ganas de conocer las dinámicas que funcionaron las relaciones entre las diferentes expresiones del feminismo y su relación más o menos tensa con el Estado transicional chileno. Bien, este sea el objeto principal de un libro que nos invita a viajar los primeros 20 años de una democracia pactada. La obra no tiene que exponer además el contexto sociopolítico de la transición. De hecho, se detiene en buena parte de aquí. Nos ofrece un panorama que permite comprender cómo las políticas de género se insertaron en la agenda pública en un país, comillas, ansioso por buscar sus avances en el escenario internacional, sobre todo a nivel de agencias supranacionales de desarrollo. No me voy a tener estas instancias,
Este libro se desarrolló desde una metodología cualitativa bastante extensa. Por una parte, se observa un trabajo de recopilación importante de fuentes secundarias, lectura y análisis de informes, de documentos, de planificación, notoriamente el Servicio Nacional de la Mujer, también de la empresa, de prensa y de literatura especializada en diversos idiomas. Por otro, su experiencia militante al interior de una organización feminista de Valparaíso, donde ella se radica durante 3 años, en la organización feminista Las Sueltas. En ese espacio vivenció también los vaivenes del propio grupo, entre feministas autoconvocadas, populares, y aquellas que adhirieron a la política formal, también conocida como feministas institucionales. Quisiera detenerme en lo que como investigadora me moviliza principalmente, que es el campo de las políticas públicas de género. Varias tesis son planteadas por la autora y que merecen especial atención, porque son un aporte a la problematización del género desde la lectura de la sociología, la ciencia política y, por qué no, de la historia del tiempo presente. La obra es objetivo por comprender la configuración del campo feminista en Chile y organización de mujeres. Va buscando las posturas y continuidades que se dan en diversas épocas. La primera ola del movimiento socialista, la segunda ola de los años 80 y una tercera nos ayudan a entender. La historia presenta el movimiento en conformidad a lo que sucedía en el ámbito público, en circunstancias que se buscaba neutralizar la política en el marco de una democracia tutelada. El feminismo chileno entró en una lógica de pacto para su despliegue y supervivencia tanto a nivel nacional como internacional. Sin duda, aquello se vio acompañado ella trajo consigo la profesionalización y con ello explosión de estudios, diagnósticos e intervenciones en temáticas relativas a la mujer, comillas, no cualquier mujer como señala Nicole también, que como destaca no es un singular, inocente ni gratuito. También significó un alejamiento de la incidencia política durada durante la década de 1980. De aquí mismo, Nicole plantea diferentes etapas en la institucionalización del feminismo. Una que dice relación con el inicio de la democracia, en donde ocurren negociaciones para que las temáticas de las mujeres sean atendidas en el ámbito del público. Otra etapa de consolidación relativa, en donde se instaura el CERNAM y comienza la despolitización en el marco de administraciones lideradas por la democracia cristiana. Y otra etapa, a inicios de los años 2000, que denomina Comatilla de la Equidad, que se refleja en la planificación estratégica del pueblo CERNAM con su segundo plan de igualdad de oportunidades, en donde se pone énfasis en la inserción laboral de las mujeres, la modificación de la ley de patrimonio civil para poder llegar al divorcio, y otras 6 prioridades que se establecieron en aquel momento, que no las tengo en este momento todas sistematizadas en mi cabeza, pero donde el hilo conductor es el mainstreaming, que permite la entrada por otra parte del concepto de género. Esta equidad entonces se plantea como un objetivo proclamado para avanzar no solo en la democratización, sino en la modernización del Estado. Ahora bien, las políticas de equidad del feminismo de lo posible inundaron y ahogarlas son políticas. Al quitar el contenido movilizador que implicaba pensar en la individuación de las mujeres, como también lo sostiene en su estudio Marta Pereira, así temáticas como el gobierno de los cuerpos o cualquiera que causara ruido, como el aborto, la anticoncepción de emergencia en los sectores conservadores, fueron eludidas por el feminismo de corte profesional. De este modo, la modernización que implicó la transversalización de género en el Estado, lejos de cuestionar las relaciones sociales de sexo, trajo consigo un esfuerzo cuantitativo en la búsqueda por ordenar procesos y rendir cuentas dentro de los mínimos espacios de incidencia del feminismo institucional.
En esta etapa, si bien implicó avances en términos de individuación e incorpora dimensiones que no solo implican una visión de las mujeres en su rol tradicional, tienen como foco objetivos económicos y de desarrollo, como el empoderamiento económico de las mujeres, basado en el entendimiento, como bien se detalla en el capítulo 6. Con todo, el género aparece en este periodo como una herramienta técnica y normativa, en contraste con el género politizado conceptualizado por los feministas, lo que Nicole señala en su página 112. Frente a ello, el movimiento feminista requirió adaptarse, adquiriendo formas híbridas de organización social, también rearticulando sus repertorios de acción, dada la necesidad de profesionalizarse. Ahí es cuando logran entrar temáticas tales como el día de la violencia, la que se había encerrado en el ámbito familiar, a través de dispositivos que se oponían al acceso a la justicia de las mujeres, o bien había el femicidio gracias a la movilización conceptual y generación de incidencia pública, obviamente de la red chilena contra las violencias. Bueno, todos estos vaivenes de la organización social, que también es política, sin embargo, no logran recuperar los espacios políticos que se generó en el contexto pre-transición, cayendo en consiguiente silenciamiento, como trabajan las traductoras, si bien no ausencia. Sin embargo, la atomización del movimiento feminista y de mujeres también llevó a una mayor institucionalización que, como concluye la autora, se expresó paradigmáticamente en la transversalización tecnocrática en pos de mantener una buena gobernabilidad. Transversalización que se manifiesta en instrumentos de medición del desempeño en las instituciones públicas, pero que no cuestionan las estructuras sociales. A mi parecer, y más allá de comentar el contenido del manuscrito, que es bastante completo, que ya si se hubiese solo dirigido tomando la relación entre feminismo y Estado, creo que esta obra viene a posicionar aún y por un tiempo, por una parte, las fluctuaciones del movimiento feminista y el análisis infine del feminismo de Estado, que encuentra su obra principal en herramientas técnico-operativas que pueden y podrían desplegarse en instituciones públicas, más allá del pilotaje o coordinación del CERNAM, CERNAMET, Ministerio. Mis preguntas o reflexiones a partir de la lectura son dos. ¿Cómo podrías entonces interpretar las relaciones entre feminismo autónomo e institucional durante los últimos años? ¿Existe desde tu perspectiva una lógica de repolitización o bien de continuidad de este feminismo imposible con las décadas analizadas en tu obra? Y existen hoy espacios híbridos en donde observe con claridad la entrada del feminismo no puramente estatales en el sentido clásico al interior de la institucionalidad. Bueno, esta obra, como les venía diciendo, invita a problematizar en un sentido sociológico, pero también invita a seguir escribiendo sobre la historia de las mujeres. Muchas gracias. ¿Se está escuchando lo de Bueno, creo que todo agradecer la invitación de Andrew, la verdad que se puede mandar a su beso, yo no conocía la versión anterior, ya, es mi primera lectura. Y lo que nació primero como unas notas, claro, como ese comentario más disperso, o quizás sigue siendo disperso, pero en plan un comentario sobre ciertas cuestiones, la verdad es que estoy dando forma a un texto que intenta dialogar también con el presente, considerando que la propuesta temporal, esto que llamamos la post-dictadura, pero claro, a mí también me urge la pregunta por qué presente estamos, como el texto está ahí.
Bueno, ¿cómo pensar la política feminista de forma situada en un contexto de fracaso en progreso? ¿Cómo leer un texto sobre política feminista al decir de detallar fácil como feminista, considerando además que la categoría misma del feminismo, tomando una vieja expresión de Joan, es tan vacía como rebosante a la vez? En este breve comentario me interesa delinear algunos puntos que creo que pueden ser relevantes para pensar esta especie de estado melancólico que nos ha llevado al fracaso, no tanto del proceso constituyente, que no hay que olvidar por los resultados de un acuerdo de paz instaurado por la política, sino de esa pequeña utopía que la revuelta instauró a fuera de forma parlamentaria en cada una de ellas. El libro, sobre las cuestiones, propone una tensión, autonomía de institución. Una tensión que sin duda ha sido una parte fundamental de la memoria feminista, de la construcción de la memoria feminista local. Pero lejos de repetir las fabuladas fórmulas, Nicole dice la tensión desde una política binaria de la lengua afuera, con posiciones claras y distintas, hacia el mismo marco de distinción que puso algunas adentro y puso a otras afuera. Tanto en los apartados en que dicha tensión que se realiza directamente, o en aquellos en que esta tensión permanece en silencio, la autora nos invita a cuestionar las distinciones que provoca y promueve, su proceso de distinción y también de reproducción. Si bien el debate sigue presente, es interesante como el texto de Salma, algunos de los supuestos de esta tensión independiente, por ejemplo, que en lugar de la representación del grupo militar de la constitución, órgano institucional y quizá una de las formas de pacificación más emblemáticas de la malla popular. Más que cuestionar la ocupación de los locales, las claves que el libro ofrece le permite elaborar una política de las construcciones en que ningún lugar es un paraíso contaminado. También en que ningún lugar asegura una exterioridad para la relación de poder, que siempre en los procesos de traducción, siguiendo la vieja fórmula metodológica, en este caso la traducción de las demandas construidas por las autonomías al lenguaje jurídico y del derecho, suponen siempre una durable traición. Esto me lleva a la segunda cuestión que yo venía. Escuchar el problema de las clasificaciones, la taxonomía, la irrelevancia actual del funcionamiento identitario en un mundo postdigital. En medio de un paisaje generado por la catástrofe y la falta de un horizonte político que sea más allá de la reclamada fin de la humanidad, por siendo anterior al fin del capitalismo, como sentencia más. Nicole nos dice, cito textual, sea cual sea el feminismo que nos enfoca, la militancia baja y la energía disminuye en un contexto de la adversidad, el sentido común y la verdad. Cierro conmigo. ¿De qué manera nos situamos como feministas en este texto de lo político? ¿Cómo reconstruimos lo político sin recaular lo que está agotando? ¿Cómo construir entonces otros herbolarios que más que separar y clasificar provoquen parentescos sospechados, provoquen relaciones y actitudes? ¿Cómo nos las vemos con las propias prácticas de inclusión en una actualidad marcada por el renacer de los neofascismos, los desfeminismos, los discursos de odio al interior de los mismos feminismos y de cuestiones como la categoría misma de humanidad que haciendo nuestro? Una tercera cuestión es el problema de la periodización. A través del análisis de las políticas de género, nos importa menos que esta línea de pensamiento que tiene que ver con la temporalidad de los temas. Por un lado, establece cambios y continuidad en el gobierno del género y la conformación de un sujeto beneficiario de la ayuda estatal, pobres merecedoras, podemos decir, en lo que comienza a llamarse políticas de género. Revela la existencia de una construcción de mujer, resultado de arreglos de las políticas del consenso, de cuestiones claves para el feminismo, el aborto especialmente y en general el productivo, ha sido postergado e inclusive mejorado de forma estructural. Pero también nos habla de ciertas transformaciones de mujeres, especialmente lo que refiere a las fórmulas contemporáneas. Desde mi punto de vista, el libro ofrece evidencia suficiente para afirmar que las mutaciones del capitalismo neoliberal a partir del exigen nuevas formas de subjetividad, en que no es tanto el abandono de lo que Mary, la llamó el materialismo político, sino de su reconfiguración bajo la égida de una economía de mercado, lo que se ha venido a llamar el biocapitalismo. El cuerpo reproductivo de las mujeres es una de las principales fuentes de acumulación. Esto muestra que el neoliberalismo no es una fórmula económica, sino también un modelo de productividad generalizada y un programa económico de la gestión de la pobreza femenina, de la
individualización de los problemas sociales, la competencia y el emprendimiento, exigen nuevas formas o se articulan a las clásicas formas de constitución de género, la sexualidad y la autonomía. Desde este punto de vista, se muestra lo problemático de ese registro de progreso y avance en que todos los gobiernos se han acusado mutuamente de asistencialistas, con las cuales se nos narra el desarrollo de las políticas públicas y específicamente de las políticas públicas de las mujeres. Cuestión que ha impedido instalar una mirada crítica hacia los causas estructurales de la desigualdad, la precariedad como marco de nuestro tiempo. Y con esta área señalar cómo la retórica de los derechos, poco cuestionada e inclusive vergonzada por el proceso constituyente, y lo que la autora denomina el molde de derechos, cito actual, tiende a encasillar las reivindicaciones en una categoría sectorial y temática que dificulta la elaboración de un discurso que vincule estructuralmente las desigualdades entre ellas, se articula en general en el discurso de la movilización por el patriarcado, entre comillas, sin mayores limitaciones ni argumentos. Cierro las cosas. Comparto este diagnóstico sin duda, a la vez que me preciso agregar la nula problematización por parte de la política feminista acerca de qué es la humanidad de los derechos humanos, quiénes están dentro y quiénes quedan fuera de esta humanidad considerada por la gubernamentalidad. ¿Cómo se inserta o incluye esa humanidad en la División Internacional del Trabajo y los cuidados del mundo global? Así, las viejas reflexiones de Transpano sobre las instituciones que el capitalismo ha operado, lo que llaman la ser, adquieren una especial lucha. En este sentido, las políticas de género, más allá de su lógica de sectorialización y producción de categorías sociales, como se han articulado, por ejemplo, la Constitución de Protección y Coalición de Territorios Mapuche, y otras zonas de sacrificio que para el Estado son objeto de abandono o decepción. De ahí que la construcción de progreso en torno a la base en materia de derechos de las mujeres, que Nicole invita a interrogar, sigue siendo fundamental para la legitimación de una política de arreglo que se erige a costa del sepultamiento de lo político, por lo tanto, de formas alternativas de proyectar el futuro. En este plano de la temporalidad también destacamos su propia versión de los tiempos del feminismo. La autora nos dice a propósito de este problemática que, abro comillas, los únicos momentos de combinación entre las feministas son las mujeres. Los únicos eventos importantes en el espacio público tienen lugar para conmemorar estos días y año a año persiste la sensación de repetir gritos cada vez con menos sentidos y menos reivindicativos, de discusiones ya desechadas, de movilizaciones poco visibles con poca repercusión. Cierro con esto. En la teoría queer, el tiempo es una categoría que adquirió un estatus de problemática en los últimos años. La idea de una crononormatividad acuñada por pensadores anglosajones, de los veramos la pensadora argentina Valtores, nos indica que el tiempo, en tanto producción histórica y política, no está fuera de la heterosexualidad. Los cuerpos anormales, los cuerpos queer, nos enseñan que el texto emblemático producen el sentido de lo común de nosotros, el fin de la identidad. En ese mismo gesto introduce su misma negatividad, impulsándose afuera o a lo borde del científico mundo del carnaval democrático, como hacía el NB, aquellos cuerpos que son imposibles de explicar en lo espiritual, que dan espera de esa cronología, y más diría yo, de esa cronología, en el tiempo del Estado-Nación es para. Pese a esto, lo complejo es que estos tiempos, que para el adepto del feminismo problemático, para su afuera imponen ciertas subversiones a lo largo cronológico de ese Estado-Nación. Sin duda, una línea de integración y concreta. Finalmente, quiero destacar el objetivo crítico que puede haber en esta obra. Se trata para mi gusto de un análisis crítico de las políticas feministas y las políticas de género. En ese sentido, mi lectura es una versión en el rol de las políticas feministas en un momento en que el feminismo pareciera ser irrelevante para la vida de gran parte de las mujeres. Para Butler, el feminismo en teoría crítica lo es porque es capaz de cuestionar sus propias premisas. Para Foucault, la crítica es una actividad, una práctica en la forma de una pregunta que instituye un tipo de cuestionamiento. Para Nelly Richard, en su ensayo Hugo conocido y titulado como Crítica, la actividad crítica supone un nuevo orden del lenguaje que no se deje capturar por las empresas de la tecnología ni tampoco por las arrogancias y pensamientos que se inscriben desde una escuela. La crítica para ella se inscribe en el entremedio, retomando la fórmula de Chomibaba, en su carácter liminal que rechaza las categorías fundacionales, que es más importante para la película de la teoría. Dicho así, creo que una de las cuestiones más recientes del trabajo de Nicole que nos ofrece o nos conduce a un análisis recabado de las relaciones del Estado y llama la atención por
su negativa a sumarse a relatos a la historia de progreso y civilización que rodean el análisis académico de las políticas públicas, pero que también se resiste a la condescendencia hacia la posición hegemónica. Condescendencia que inunda el panorama intelectual y artístico chileno. Todo esto desde un hablar situado en que en todo momento procesa la información. Bueno, te damos la palabra, Julia. Voy a estudiar aquí. Buenas tardes a todas, todos y todas. Agradecer a Nico también por haberme invitado a compartir sus presentaciones, hoy acá. Y en el 2013 también estuvimos en la libro el libro, como ya se ha dicho, de Nicole corresponde a su tesis doctoral publicada en francés en el año 2012 y profesional en 2013. Es un recorrido por 20 años de la política feminista y además constituye uno de los objetos de estudio de su trabajo, proveyendo el contexto político al recorrido de la feminista. El recorrido que hace Nicole entre 1990 y 2010 es justamente un trabajo que entrelaza los hechos sociales y políticos, la política y la política feminista en el contexto sociohistórico que posibilita o obstruye esos procesos. Este trabajo es a la vez un ejercicio de responder las preguntas que la autora se hace desde los estudios políticos sobre el contexto y locura de los fenómenos relacionados con la incorporación del género en las instituciones del Estado y todo el entramado que proporciona el propio movimiento feminista, sus diferentes historias, desde las diversidades de posiciones y acciones. Por lo tanto, este trabajo también es memoria feminista. Es la memoria de un tiempo de feminismo que lejos de hacer silencio, estaba en movimiento constante y no se ha detenido. El trabajo de Nicole es un aporte para la genealogía feminista. La memoria es un ejercicio vivo y permanente, un esfuerzo por ampliar los mapas de referencia en un diálogo vivo, abierto con la historia de los anhelos y las revueltas que han protagonizado las feministas para quienes quieran construir otras rutas o continuar los casos de lo avanzado. Sarah Hammer, feminista lesbiana, dice que el feminismo es una maraña de lo personal y lo colectivo. Maraña es la palabra que para ella mejor describe el movimiento. En este trabajo, Nicole escudriña en esta maraña, contándonos cómo se organiza una política que va y viene entre los objetivos de lo estatal y el régimen valórico moral que los sustenta, y las feministas, nuestros poderes, nuestras orgánicas, nuestros deseos de cambio. En lo personal, la lectura del libro luego de transcurridos 10 años de su publicación en francés, que genera algunas nuevas reflexiones. Me parece interesante la pregunta que Nico se hace por si la dictadura significa un nuevo silencio feminista o una tercera ola del feminismo. Y luego porque la Nicole escribía antes de que tuviera muchos signos relevantes en los últimos tiempos para el feminismo, para los feminismos, pero pulsan allí en su escritura. Con el tiempo hemos aprendido que los silencios feministas no son silencios propiamente tales, y tal vez en la queja y la revuelta se encuentran en un silencio más de la velocidad. También hemos aprendido que algunos silencios son incómodos y los silencios no necesariamente significan ausencia de acción. Esto es importante, especialmente para el periodo estudiado donde las feministas estaban en todas partes, igual que hoy. Había un feminismo muy ligado a los feministas de partidos políticos, igual que hoy. Y al igual que hoy se observaban tensiones malestares respecto a las políticas de género y sus igualdades. Vivimos tiempos complejos, vivimos los tiempos posteriores a la marea feminista del 2018, que es un reposicionamiento del feminismo como movimiento político y cultural. Esa revuelta feminista también fue la antesala de la revuelta del 2019, pero que de alguna manera se vuelve a institucionalizar en las estructuras del Congreso, el gobierno, los municipios, corriendo nuevamente el riesgo de despolitización y de instrumentalización, como bien lo describe Anito Subir. Pero no hay que olvidar que la pandemia también dejó en evidencia la problemática de relaciones de género y cuidados. Parece que se ha instalado también el trabajo remoto y eso pone incluso los límites entre lo público y lo privado, lo laboral, ¿no? Y genera desgastes. A veces también suena contrasentido escuchar que los municipios se declaran espacios de cuidados, que el gobierno se declara feminista, pero ante la crisis actual los sueldos siguen bajo la línea de la pobreza y el Estado muestra constantemente sus falencias neoliberales. Y el fracaso constitucional dejó todo bien confuso. ¿Cuál es la idea de cuidados de feminismos de estas entidades? Tampoco está muy claro. En materia de atención a la violencia hacia las mujeres, carecemos de campañas de prevención, de promoción, que son compromisos del Estado de Chile en las convenciones internacionales.
Las violencias de género hace tiempo se han expandido a las personas de diversidad y las mujeres y niñeces de población migrante. El centro de atención casi un 4% corresponde a mujeres migrantes y está muy alta considerando que tienen muchas dificultades para. El actual modelo de atención de violencia está obsoleto, no sirve. La pandemia, su funcionamiento se transformó en un call center que no da paso para la complejidad del problema, la alta demanda y la ineficacia de la pareja. La atención de la violencia de género pesa sobre los cuerpos de las profesionales precarizadas y a las antiguas preocupaciones sobre el desempeño de la ley se agregan otras preocupaciones como la violencia en el pololeo, que aún no tiene una legislación activa, o la respuesta a la violencia que vive niñas y juventudes que no tienen adecuada cobertura judicial ni reparatoria. En Chile la reparación de la violencia es inabarcable, existen solo unos pocos dispositivos y en calidad de piloto. Las mujeres siguen experimentando el daño de las violencias con graves consecuencias para su salud, especialmente la salud mental, con la existencia de servicios integrales, mientras la OMS ha declarado que la violencia contra las mujeres y niñas tiene estatus de pandemia, el Estado de Chile no logra integrar todas las partes para brindar un abordaje adecuado, orientado a la prevención, la promoción, la atención. El aborto sigue siendo ilegal y la ley de aborto causal corre un viaje importante con la fuerza de la ultraderecha en el Congreso. Aunque sabemos que afortunadamente existe un feminismo organizado que toma la postura para abortos, eso es algo que en cualquier momento puede ser perseguido y aunque hay una densa organización, han pasado un trabajo siempre activo en lo legal. Lo único que observó que ayer no había hablado sobre aborto, porque no es activismo personal, ¿no? Y es un activismo que está relacionado con el cuerpo, las decisiones sobre el cuerpo, primero con la lucha por el aborto en mi experiencia y luego con mi vinculación colectiva de la ciencia. Cerca del año 2009, con un grupo de activistas, comenzamos a participar en todas las marchas con un lienzo que decía aborto libre. No participábamos en muchas instancias de organización colectiva, pero íbamos con ese lienzo mayoritariamente a todas las marchas. A las estudiantiles, a los de la comisión de empresa, a las marchas. Era un lienzo blanco con letras negras que llevaban sobre nuestra cabeza a manera de poner el espacio público nuestro deseo de que el aborto, de hablar de aborto, ¿no? En el 2013, con varias activistas realizamos la marcha por el aborto libre a raíz de la historia de una niña llamada Belén que había resultado embarazada producto de reiterar violación padre. Esta marcha terminó con el ingreso no planificado a la catedral, mientras la actual ministra del Interior era la alcaldesa de Santiago. Y nos persiguieron por este hecho no solo desde el Ministerio Público, sino desde el Ministerio. Sin embargo, me atrevería a decir que ese hito y las consecuentes siguientes marchas anuales significaron empezar la reglamentación del aborto obligatorio y todo el movimiento de trabajo que se había extraído. 5 años más tarde se produce la marea feminista de 2010. Entre el 2013 y el 2018 hubo mucho activismo feminista. Yo me atrevo a decir que se produjo un movimiento que permitió avanzar hacia la despenalización social del aborto. No tengo las citas de las encuestas, pero estoy segura que de alguna manera investigar hoy día es más posible hablar de aborto en todos los contextos que hace 10 años. Y a eso me refiero con despenalización del aborto, ¿no? Ya podríamos decir que en ciertos espacios ya no es un tema tabú. Sin embargo, siempre preocupan las mujeres que están más marginalizadas y no logran acceder siquiera a alguna información que las proteja, ¿no? Sin embargo, los desafíos siempre están dados por la mantención de estos avances, sobre todo según las cosas para que estas ideas, reflexiones y acciones lleguen a más mujeres, como decía, sobre todo a las mujeres que tienen menos acceso a la información. Esto es de suma relevancia porque la derecha está capitalizando fuertemente el triunfo del rechazo. Y sus discursos de odio se encuentran desatados y van a ir por nosotros. Porque cada vez que tienen poder, se preocupan de hacer esfuerzos para volver a las mujeres a los lugares donde nunca debimos haber caído, según ellos. Todos estos personajes que vociferan sus odios en contra de las personas trans, en contra del aborto, en contra de los derechos de las mujeres a decidir, saben que estamos en una disputa por transformación profunda y no pierden el tiempo. Mientras nosotras podemos darles espacios, hay que activar. Hay que generar movimiento hoy más que nunca. Los fascismos están aquí, a la vuelta de la esquina, y con ellos toda su odiosidad y discurso de frente a ello, y lo confuso del momento, el Estado puede volverse muy
que vivimos de todos los pueblos. Bueno, agradecemos la participación de cada una de las panelistas, y ahora a la autora para que Primero quiero agradecer a los tres comentaristas porque yo creo que realmente hemos tocado muchos temas muy diferentes y no sé si vamos a tener tiempo. Gracias a Julián por organizar las y los que me acompañan, porque me acompañado. También está María Emilia, que estuvo en el primer lanzamiento de 2013. Voy a intentar enlazar un poco las cosas que hemos escuchado y que son recurrentes. Partiendo por lo que decía el doctor sobre la relevancia para el momento actual para el país, que también sobre cómo seguimos ahora, cómo seguimos como feministas. Yo creo que lo que es muy importante va por dos lados. Primero, recuperar la potencia heurística y epistemológica de los conceptos feministas que nos han sido cooptados, recuperados, desviados, desvirtuados. Y porque en esos conceptos feministas está esa explicación de que es material. Lo que la lucha feminista es una lucha por temas materiales, es la división sexual del trabajo. El cuidado no es otra cosa que esa. Y es una negociación entre el grupo social hombres, el grupo social mujeres y el Estado, y si uno quiere los actores privados, pero también es una negociación individual. Entonces yo creo que si logramos recuperar esos conceptos, quizás el de género para mí está un poco perdido, pero hay otros. Yo creo que por ahí vamos a ir avanzando y superando esa tensión entre lo material y lo inmaterial y dejar de estar encerradas en una caracterización como valórica, que en el fondo eso es un marco del debate, un frame que fue impuesto por la derecha, y no por las feministas ni por los movimientos sociales ni por la izquierda. Y eso, recuperar la idea de la división sexual del trabajo y recuperar esa materialidad tiene que ver también con la forma en que vamos a seguir como feministas. Y yo creo que en toda esa reflexión que estamos teniendo hoy en día sobre las derrotas, los avances, los estancamientos, la no linealidad de los procesos políticos y sociales, hay un tema que es clave, que es el de la memoria. Sin memoria en los movimientos sociales y en el feminismo no vamos a avanzar. Y en esa memoria feminista tenemos una caja de herramientas. Tenemos las feministas materialistas francesas de los años 70 que demostraron con páginas muy convincentes y muy largas a qué punto la lucha feminista no es una lucha burguesa o pequeña burguesa, y es una lucha que tiene que ver con las condiciones de subsistencia y con cómo decidimos como sociedad de qué es nuestra economía. Y a la hora del mundo que se está acabando, también eso es importante, porque ese mundo que se está acabando nos está obligando a replantear, sobre todo a los y las que les gusta, las condiciones materiales de producción y de consumo. Y esa es una oportunidad también para avanzar y para ir a buscar esos conceptos de las feministas materialistas. Yo conozco las francesas, seguramente hay otras, y movilizar eso para poder avanzar. Tercera idea que tiene que ver con el cómo avanzamos ahora y lo material y lo inmaterial es esta tensión entre autonomía e integración. Ni siquiera institucionalización. Estoy dejando la institucionalidad de lado, estoy hablando de la autonomía y la integración para con el movimiento social y la izquierda. Esta dificultosa y tortuosa relación que tenemos entre feministas e izquierda. Y yo creo que, bueno, yo estoy en un momento personal que estoy volviendo al activismo, pero esta vez me puse valiente, no me voy a quedar en los feministas, me estoy aventurando a terrenos de
de militancia de izquierda más general, y ahí está el tema de esa articulación, porque solo estando en ese movimiento, las feministas vamos a poder demostrar todo lo que significa la división sexual del trabajo, los derechos sexuales y reproductivos, la muy material existencia de los derechos sexuales y reproductivos. Y es un desafío porque lo vemos hoy con el movimiento de Mélenchon, la France Insoumise, de la que soy parte, que tenemos un problema en la izquierda con el feminismo. Tenemos un problema en la dirigencia política, con aceptar abrir esos espacios y hacer los actos más allá de lo declarativo. Pero bueno, hay que profundizar. Sobre las preguntas que tú me hacías, Fabiola, en realidad ahí no puedo responder, porque yo estoy a la distancia de 10 años con el texto, de 10 años con estar aquí. A la distancia aparecen muchas resonancias, muchos ecos, pero yo no sé cómo está eso del feminismo de Estado. Yo sé que en el periodo que yo estudié, yo justamente me rehusé a esa caracterización de la existencia de un feminismo de Estado en la dictadura, porque me parece que el género institucionalizado se construyó en una puesta a distancia determinada y radical del feminismo. Entonces, ni siquiera se podría hablar de feminismo de Estado. A lo mejor hoy que hay las políticas de los feministas y centros de cuidado, a lo mejor sí, pero ustedes saben mejor que yo. Bueno, agradecemos para que están aquí en la mesa. Vamos a reunir alguna discusión de comentarios, reacciones que vamos a volver a llegar al autor. Tengo la palabra.